Hola espectadores de Guionista de Medios. Bienvenido a la dirección de noticias imparciales y precisas. Si quieres conocer las novedades de muchos famosos que se reflejan en la prensa y que a todo el mundo les da curiosidad, estás en el lugar indicado. Antes de entrar en detalle sobre nuestras novedades, no olvides suscribirte al canal, activar las notificaciones, darle me gusta y compartir el vídeo. A Keran Bürsin le hicieron preguntas que nunca antes había escuchado. Keran Bürsin dio respuestas muy interesantes y sorprendentes a las preguntas. Disfruta viéndolo con todos los detalles. Es uno de los actores más populares de Turquía. Guapo, simpático y talentoso. Prueba diferentes géneros en su profesión, no se limita a estereotipos, lo importante para mí es actuar, no me divertiré y reiré solo porque el sistema no quiere. Por ejemplo, no sé cuál es el concepto de John. Cuando pienso en la juventud, solo pienso en cosas que no quiero ser, dice. No solo eso, habla de los derechos de las mujeres, defiende políticas feministas y reflexiona sobre los problemas del mundo. Cuanto más profundizas en ese mundo y lo entiendes, más amplías tu capacidad en ese tema, inevitablemente cambiarás. Nos reuniremos con Keran Bürsin para la película Mark, que se estrena esta semana. Hablamos de por qué montó una carpintería en su casa, qué clase de amante es, sus incógnitas y su vida. Nos encontramos con Keran Bürsin en la mansión Six Senses Kocatas en un soleado día de invierno. Lo pillo con una consola de juegos en la mano. Recientemente, ha estado jugando en sus momentos libres para distraerse. Aunque no lo admite, es realmente muy guapo. También es muy comprensivo y divertido. Me gusta mi lado que se burla de mí mismo y es tonto, dice. Alguna vez vamos a la playa para una sesión de fotos. Las personas que salen a correr por la mañana se sorprenden al verlo, sus caras sonríen, todos lo saludan y le desean lo mejor. Se hace fotos y charla con todo el que quiere. Luego pasamos a nuestra conversación y él comienza a contar. Eres guapo, talentoso y sensible en asuntos sociales. Parece que estás haciendo todo irritantemente bien. ¿De verdad eres así de ordenado? Necesito preguntarles a mis seres queridos. Creo que no existe tal cosa. Lo importante es vivir la vida como quieres. Incluso si tiene algunas responsabilidades, debe poder cumplirlas de la mejor manera, más útil y útil. La industria en la que estás tiene ciertas reglas. Tú eres el protagonista, te llaman joven. ¿Cómo llegaste al punto de dejar de lado esas reglas y vivir la vida como quieres? Actuar es lo importante para mí, no me divertiré y reiré solo porque el sistema no lo quiere. Por ejemplo, no sé cuál es el concepto de John. Cuando pienso en joven, solo pienso en cosas que no quiero ser. De todos modos, los patrones me parecen ridículos. Lo importante es el círculo de confianza que creas con quienes te rodean y tu equipo. Y por supuesto, confía en ti mismo. Entonces, ¿cuáles son tus defectos? Soy un poco aburrido. Mi lado nerd está creciendo cada vez más. Entonces, eres un gran trabajador que pasa tiempo en casa y no se ir de fiesta. Sí. Por ejemplo, actualmente estoy montando un estudio a modo de carpintería en mi casa. Eso es lo que más me entusiasma. ¿Qué harás allí? Quiero hacer modelos diminutos, grabarlos de la mejor manera posible y utilizarlos en la postproducción de películas. No utilizamos muchos modelos en nuestro trabajo, pero con la tecnología actual, hacerlo se ha vuelto muy fácil y posible. Por otro lado, escribo guiones y paso mucho tiempo delante del ordenador. Te acabo de pillar con una consola de juegos en la mano. Sí, me ayuda a distraerme, especialmente en los sets, se siente bien. Actualmente me interesan los juegos de estrategia. Pareces tan comprensivo, nunca te enojas. Desafortunadamente, no soy tan zen, tranquilo. Si estamos haciendo negocios, nuestro objetivo es hacer bien el trabajo, incluso si la otra persona es mi amigo, puedo ser un Keran un poco diferente en esos asuntos. Por supuesto, me irritan la injusticia y la falta de respeto. Por un lado eres el hermano lindo del barrio y por otro lado eres sexy, ¿cuál Keran te gusta más? Me gusta mi lado que se burla de sí mismo y es tonto. Una de las cosas a las que están más expuestas las figuras públicas es a los linchamientos. Se habló mucho de ti en las redes sociales porque dijiste algunas palabras en inglés mientras recibías tu premio en el Golden Butterfly el año pasado. Estoy mirando la capacidad.
Reaccionas ante ello cuando no puedes percibirlo o cuando tu capacidad es un poco limitada. ¿Por qué no puedes conectarte? O déjame decirlo de esta manera, nuestro problema en el mundo es en realidad este: mirar a Google no significa en realidad tener conocimientos. Tener conocimiento es una cosa. Pero parecíamos saberlo todo. ¿Quién dice que y por qué debería tener en cuenta eso? ¿Estás triste? No, me enojaría si me doliera la conciencia. ¿Por qué debería enojarme porque dije 2 palabras en inglés? Recientemente, los premios se entregaron en inglés en una ceremonia de premiación. Los carteles dicen inglés, las marcas están en inglés. Bien, entonces ¿cuál es el problema con que diga 1 o 2 palabras en inglés? Siempre has sido sensible a la violencia contra las mujeres. Hiciste hermosas declaraciones que conmoverán a todos. ¿Crees que las declaraciones de los famosos cambiarán algo? No sé, pero había una costumbre, pasó algo malo. Entonces, las celebridades deberían compartir sus historias. Que se olvide al día siguiente. Espero que todas las celebridades puedan sentirse a gusto, decir compartí mi publicación y dejar que la vida continúe. ¿Qué cambia esto? Por supuesto, algo se está solucionando, pero no como sistema. No estamos en un ciclo muy efectivo. Todo el mundo actúa, pero luego lo olvidamos. Conclusión: ¿por qué nos olvidamos? Estos han entrado en un ciclo. Por ejemplo, asiste a conferencias y capacitaciones sobre temas de mujeres. Involucrarse es la solución. Cuanto más profundices en ese mundo y lo entiendas, más amplíes tu capacidad sobre ese tema, inevitablemente cambiarás. Te darás cuenta de que algunas de las cosas que haces dentro del sistema patriarcal alimentan el sistema. Si dejas esto o aquello, la gente que te rodea primero dirá, no, ¿qué está pasando? Entonces ellos también se ven afectados. Algo así. Pero, ¿cómo puede suceder esto sin comprenderlos, leerlos o conocerlos? Le darás al público lo que promesas. ¿Por qué no aparece en los canales principales este año? La corriente principal es difícil, todos se acercan con miedo. ¿De dónde? Técnicamente se está haciendo un buen trabajo. Pero en términos del escenario, mientras duren estos largos periodos de tiempo, solo se puede llegar hasta cierto punto. No es posible ver 60 episodios sin decir tonterías. Al final del día, implementamos lo que está escrito y estamos limitados a eso. Cuando estás en un trabajo que amas y en el que crees, con un equipo que trabaja como loco, y te encuentras con cosas ridículas, empiezas a considerarlo una falta de respeto. La gente también piensa que deberíamos dejar nuestros trabajos y recuperar nuestro dinero. De todos modos, quien aparece en pantalla con esa mentalidad no puede establecer un buen vínculo con el público. También debemos respetar a los espectadores, imaginar que dedican su tiempo mientras miran. ¿Crees que las razones de la disminución del interés por las salas de cine son similares? Hemos perdido mucha confianza como mercado en los últimos años. ¿Cómo? Se está haciendo una película, ir a esa sala, comprar entradas, palomitas etc. ya es un problema económico para el público. Y van a esa película. Entonces le darás a la audiencia lo que prometes y, si no lo haces, perderás la confianza. Por eso hubo una pérdida de confianza. Por supuesto, hay algunas películas que son increíblemente buenas, pero te entristece cuando no tienen una taquilla alta. También tienes tu firma en el guión de uno de tus últimos trabajos, Blue Cave. Es por estos motivos que decidiste escribir. No comencé con la mentalidad de te lo mostraré. Si una persona tiene un problema o un problema sobre algo, entonces le dicen, haz algo tú mismo. El mío también era un poco así. Entiendo la mentalidad de la comedia romántica, se vende al mundo, así que tiene sentido. Pero pensé, no lo hagamos de nuevo. Veamos el fondo del cliché de la película, pero quería que tuviera diferentes emociones y acontecimientos sorprendentes, como la vida. ¿Por qué no? Nuestro problema es este, nos preguntamos por qué, nunca cuestionamos por qué no. También mata la fuente de la creatividad. Me gusta cantar y bailar solo. ¿Qué tan persona de las redes sociales eres? Digamos 6,5 sobre 10. Tienes una cuenta falsa. No puedo molestarme. Por ejemplo, te gusta mucho alguien, lo miras en tu cuenta normal. ¿Es esto algo malo?
Pero no uso las redes sociales así. Existe una oferta inmoral. Yo tampoco miro ahí. Aquí miro vídeos de extraterrestres, vídeos de deportes, etc. ¿Cuál es la palabra que más utilizas en tu vida diaria? ¿Crees? Podría ser joder. Risas, sí, probablemente joder o mierda. Si estuvieras atrapado en un ascensor con alguien durante una hora, ¿quién estaría a tu lado? Gupse, Ozai, tenía mucho miedo de esto. Me moriría de risa con él. ¿Qué fue algo que te pillaron haciendo y de lo que te sentiste avergonzado? Me gusta cantar y bailar sola. Me siento avergonzado cuando me atrapan. Nombra algo que no puedas dejar de hacer una vez que empieces a hacerlo. Lego. Creo que soy un mal amante, no soy muy buen. Dijiste, tengo una historia con lágrimas, sudor y ocasionalmente sangre. ¿Qué experimentaste? La vida significa sangre, sudor, lágrimas y respeto. Yo también experimenté esto. Sin embargo, nos parece que usted vino a Turquía e inmediatamente se hizo famoso con la serie de televisión Waiting for the Sun y vivió una vida maravillosa. Los 4 años que viví en Los Ángeles antes de venir a Turquía fueron muy difíciles. No podía conservar ningún trabajo con la idea de convertirme en actor. Llevas 11 años siendo uno de los actores masculinos más importantes del país. ¿Cuáles fueron las cosas que la fama te hizo perder? La fama te hace un poco solo. Pero si te gusta la soledad, no hay problema. ¿Amas? Sí, me encanta estar solo. Tú también amas el amor, pero... Risas, mira qué feliz estabas cuando creías que habías marcado un gol y se te abrieron los ojos, Hakan. ¿Quién no ama el amor? El amor es algo muy hermoso. ¿Qué clase de amante eres? Creo que soy un mal amante, no soy muy bueno. No se puede ser malo en el amor después de interpretar a grandes amantes en tantas comedias románticas. Que yo sepa. ¿Por qué amo lo que hago? No hay nada más agradable que pasar tiempo con él. Como alguien que ahora escribe guiones sobre el amor, ¿cuál es su definición de amor? El amor no debería encajar en el marco de la lógica. El amor es algo que quieres descubrir. Tienes una relación con Melissa Tappan. ¿Cómo estás? Va bien. ¿Qué te llama la atención en una mujer? Me pregunto sobre la relación de esa persona consigo misma y trato de descubrirla. Cuanto mejor es la relación de una persona consigo misma, más brilla como una luz y me atrae. ¿Por qué no podemos estar satisfechos con el agua, el fuego y la tierra? Nueva película N-Mark está en los cines. ¿Qué tan mimado estás? Nunca soy mimado como el personaje de Mete que interpreto, asqueroso. Es un reflejo del mundo en el que vivimos como si fuera artificial, insignificante, pero muy importante. Pero era un personaje extremadamente divertido de interpretar. Adaptación de una película rusa. Es una película que me entusiasma mucho. Su padre le juega un juego a Mete para que aprenda una lección. Como Keram, ¿cuál fue la lección más importante que aprendiste en la vida? Cuanto más te alejas de ti mismo, más difícil se vuelve la vida. Estás solo. Si no te amas a ti mismo, ¿a quién amarás? El personaje es enviado al siglo XVI como parte del juego de su padre. ¿Te gustaría vivir esos años? Me gustaría retroceder unos siglos más. Hubiera preferido ver periodos más irregulares. Digamos esto sin dar demasiados spoilers, la película tiene un efecto de Truman Show. El personaje de Mete se encuentra en un mundo artificial donde es vigilado y observado. ¿Hasta qué punto crees que estamos experimentando un efecto de Truman Show hoy en día? Vivimos, y lo aterrador es que lo hacemos voluntariamente. Todos están transmitiendo, tienen la necesidad de compartir. Hay millones de vídeos en YouTube y en las redes sociales. Por ejemplo, alguien recientemente creó una foto mía, usando inteligencia artificial, como si estuviera acostado en un hospital. Realmente no entiendo hacia dónde nos dirigimos. Estos también me ponen triste. De hecho, los avances tecnológicos tienen aspectos interesantes. Por ejemplo, habrá cosas extraordinarias que la inteligencia artificial hará en medicina. Pero por otro lado miro a mi alrededor y veo lo que está pasando, porque no podemos conformarnos con el agua, el fuego y la tierra. Mete es muy coqueta. Muy bien, ¿y tú? En Mete nada se parece a mí, no somos parientes. Si veo a Mete por la carretera no le miro a la cara.
¿Cómo fue trabajar con Onurunlu? Fue extraordinario. Estamos contentos de haber trabajado, fue genial. Si te gustó el vídeo que preparamos para ti, no olvides suscribirte a nuestro canal y compartirlo. Que tenga un lindo día.